Bendito sea el Señor. Segunda de Pedro 2, 4. Y Judas, vamos a ver el verso 6. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El libro de Judas tiene solo un capítulo, el verso 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén. Tomen asiento esta mañana. Gracias al Señor. Bueno, vamos a continuar esta mañana el tema que hemos estado hablando, lo cual es la quinta dimensión. Bueno, posiblemente la próxima semana, si así el Señor me lo permite, estaré terminando. Estaremos hablando la próxima semana de lo que es de los fantasmas. Bien, vamos a avanzar un poco más en esta mañana. Estábamos viendo cómo es que los traductores en la Biblia tradujeron como lo mismo la palabra Seol como que fuera sepulcro. ¿Lo siento, hermanos? Y este profeta de Dios dice que él tampoco al principio entendía, porque en un lugar, la palabra infierno como que era un lugar como un fuego que ardía, un lugar de tormento, y en otros lugares como que era el sepulcro. Entonces no entendía al principio, hasta que dice que el ángel le reveló lo que era en verdad el infierno. Así es que estamos viendo, hermano, basado en la revelación del ángel al profeta de Dios, lo que es verdaderamente el infierno. Así es que estábamos viendo cómo es que la tumba o el sepulcro es diferente a lo que es el Seol. Seol es una palabra hebrea y Hades es una palabra griega. El Seol es la quinta dimensión, donde cuando Jesús murió fue allá, fue a la quinta dimensión. Por eso la Biblia dice que su alma, porque no dejarás mi alma en el Seol, quinta dimensión, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces el profeta nos decía que el alma del Señor estaba en la quinta dimensión y su cuerpo en la tumba. Entonces ahí está la diferencia. El cuerpo mortal, la carne de la persona que muere, se queda en la tumba, en el sepulcro. Pero su alma se va al infierno, a la quinta dimensión o a la sexta dimensión. Solo hay dos lugares donde existen personas. Quinta dimensión, el pecador, el perdido, y sexta dimensión, el redimido o el salvo. Pero la tumba, pues es para todos. ¿Por qué? Porque ahí solamente está el cuerpo. Ahora vamos a estar viendo un poco más. Voy a leer lo que leí la semana pasada, el mensaje Almas Encarceladas. Voy a repetir un poco más para analizar un poco más acerca de esto. Dice él, o sea Jesús, predicó continuamente, pero después de los días de su predicación, el ministerio de Jesucristo duró 3 años y medio. Amén. Eso fue el ministerio de Jesús. Amén. Pero él, después de los días de su predicación en la tierra, continuó él predicando, pero ya esta vez a personas que estaban en el infierno. Su ministerio continuó, porque el último grupo a quien predicó fue a las almas que estaban en el infierno.
Eso es lo que dice el libro de Pedro. Vamos a leer nuevamente el libro de Pedro. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, el capítulo 3, el verso 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivo o vivificado, es lo mismo, en espíritu. Gloria a Dios. En el cual, o sea, el espíritu, pues el cuerpo de Jesús estaba en la tumba de José de Arimatea, me parece que es, no recuerdo. Parece ser. Pues el cuerpo de Jesús estaba ahí en la tumba. Pero su alma se fue a predicar a los espíritus encarcelados. Eso es lo que la Biblia dice aquí. En el cual también fue y predicó. ¿A quiénes? A los espíritus encarcelados. ¿Cuáles son estos? Verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron. Los desobedientes. Los que en otro tiempo, se dice en los días de Noé y Enoc, 2000 años atrás. Los que en otro tiempo, 2000 años atrás, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios. ¿Cuánto esperó el Señor? 120 años, dice la Biblia. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. O sea que esa gente que no creyó al mensaje de Noé eran los que estaban ahí en el infierno, a los cuales el Señor Jesús fue a predicarles. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Entonces los incrédulos de los días de Noé eran los que estaban ahí cuando Jesús bajó a ese lugar, a la quinta dimensión del infierno. A ellos les encontró en ese lugar. Y el Señor dice que les dijo que Noé y Enoc de él habían hablado y ellos no creyeron. Ahora, piense usted en eso. 2000 años había pasado de Noé a Jesús. 2000 años estaban en esas personas ahí, siendo atormentadas. Ahora, eso es lo que la Biblia dice. Dice entonces el profeta: él predicó continuamente, pero después de los días de su predicación, su ministerio continuó, porque el último grupo a quien predicó fue las almas que estaban en el infierno. ¿Dice o no dice la Biblia así? Así dice la Biblia. Aquellas almas que no podían ser perdonadas. No hay tal cosa como purgatorio. Eso es un dogma católico. No existe la Biblia. La Biblia nos habla solamente de 2 lugares, ya vamos a estar viendo. Solo de 2 lugares. No hay un lugar intermedio. El purgatorio es aquí, ahora. Ahora es lo que tenemos que purgar nuestros pecados. Por medio de ayuno, oración, arrepentimiento. Esa es la manera de purgar. Pero después que la persona haya partido de la tierra, si se fue sin su perdón, que es a través de la sangre, se va al infierno, se va a la quinta dimensión y no hay nadie que lo salve de ahí. La Biblia dice: cuando el hombre impío muere, perece su esperanza. Mientras tiene vida aquí, tiene esperanzas. La vida es una oportunidad que Dios da. Porque es que las personas muchas veces han estado en peligro de muerte y de alguna manera se salvan, ¿no? Pues es Dios. Gloria a Dios. Pues es Dios quien les da nuevamente una oportunidad. Amén. Gloria a Dios. Eso no es casualidad, hermano. Amén. Por eso la Biblia dice que Dios es bueno. Amén. Bien, entonces dice aquí el profeta: aquellas almas que no podían ser perdonadas, no pueden ser perdonadas.
ya están ahí, en ese lugar. Ya no hay esperanzas. No importa cuánto el sacerdote y cuánto le pague la gente y cuánto el sacerdote haga con sus oraciones para disque sacarle del purgatorio, eso es falso. Es un engaño. Gracias al Señor que Él nos abrió los ojos del entendimiento. Dice, yo leí eso claramente en la Biblia en 2 de Pedro, lo que estamos leyendo. Bendito sea el Señor. Dice, Él fue y predicó a las almas encarceladas que están en el infierno, que dice, en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Ahora aquí surgió una pregunta, y bueno, voy a estar explicando esto más adelante, porque aquí la Biblia dice, el libro de Judas, no el libro de Pedro, sino el libro de Judas, y de los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, o sea, su cuerpo, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Qué dijo Pedro? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Acá le dice Judas prisiones eternas. Acá el apóstol Pedro dice prisiones de oscuridad. Que dice para ser reservados al juicio. Bueno, esto tiene una explicación, pero ¿por qué es que dice prisiones eternas? Y luego dice ser reservados. ¿Cómo puede ser una prisión eterna y a la misma vez ser una prisión temporal? Porque la quinta dimensión, voy a estar leyendo algo en esta mañana para que usted entienda mejor lo que es la quinta dimensión, lo cual es, según la Biblia, son cárceles o prisiones, pero que son provisionales. Ahora, dice esto el profeta. Él fue y predicó a las almas encarceladas que estaban en el infierno, en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día. Hasta. Están reservados, están guardados, dice otra versión de Biblia. Para, dice una versión de Biblia. Otra versión de Biblia dice, hasta, reservados, guardados, en prisiones de oscuridad, hasta el día del juicio. Entonces eso muestra claramente que la quinta dimensión no es eterna, porque solamente están reservados o guardados hasta el juicio. Ahora, la Biblia, por eso es necesario, hermano, es necesario que un ministro tenga también otras versiones de Biblias, porque ayudan. Aquí yo pudiera a alguien decirle que me responde esta pregunta, ¿por qué es que dicen prisiones eternas? A ver cómo me explico. Porque si se entiende, ya voy a estar explicando esto, la palabra eterno significa que no tiene ni principio ni fin. Esa es la palabra eterna, o eternidad, que no tiene ni principio ni fin. Pero aquí habla de prisiones hasta el juicio, o el día del juicio, lo cual se refiere al juicio del trono blanco. Entonces, esta quinta dimensión, o sea, estas prisiones no son eternas. Pero ¿por qué es que dice la Biblia prisiones eternas? Tiene una explicación. Ahora, vamos saliendo algunas partes de la Biblia donde dice, habla del infierno como eterno. Hay muchos versos en la Biblia. Las denominaciones creen que el infierno es eterno. ¿Sabe usted eso? Sí. La mayoría de denominaciones, por no decir todas, solamente en este mensaje no se cree así. Pues bueno, todo es posible porque hay también de todo. Pero en todas las denominaciones, aparte de este mensaje, todas creen que el infierno es eterno. Pero no es. Ahora, claro, la Biblia dice ahí textualmente, ya vamos a leer, tiene una explicación. Por eso era necesario un profeta para este lado, para que aclare esto.
Entre los misterios que el séptimo ángel revelaría en esta edad está de que el infierno no es eterno. Amén. Entonces dice, fíjese bien, el juicio no es ahora mismo. En este momento no existe el infierno ardiente. O sea, aquí el profeta de Dios se está refiriendo al lago de fuego, que nos habla de Apocalipsis. Porque después del juicio, dice la Biblia, Apocalipsis 20, serán lanzados, ¿no es cierto?, al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero eso después del juicio del trono blanco. Entonces dice aquí el profeta, en este momento no existe el infierno ardiente, el lago de fuego. Si alguien le dice a usted que fulano de tal está ahora mismo ardiendo en el infierno, eso no es correcto. ¿Está entendiendo, hermanos? No, ahora ninguna persona está en el lago de fuego. No, nadie. Y si alguien le dice eso, le está mintiendo. Tiene una mala interpretación de la Biblia. Porque esto podemos ver hasta lo natural. Y ya voy a leer algo. Miren. Porque las cosas naturales representan o tipifican a las espirituales. Dice entonces, cualquier juez, ahora el profeta aquí se va a lo que es lo terrenal. Cualquier juez de nuestro sistema judicial es suficientemente justo para no condenar a un hombre antes de que haya sido probado por el jurado. Y en el juicio, ¿recuerdan mi tema, el juicio del gran trono blanco? En el juicio del gran trono blanco habrá un jurado. Amén. ¿Sabe quién será ese jurado? El juez será Jesucristo, pero el jurado serán los ministros. Y léelo bien. Amén. Qué tremendo es eso. Amén. Eso hablamos en el tema del juicio del gran trono blanco. Entonces está diciendo aquí, cualquier juez de nuestro sistema judicial es suficientemente justo para no condenar a un hombre antes de que haya sido probado por el jurado. Y Dios nunca lanzará a un hombre al fuego ardiente, o sea, al lago de fuego, sin que primero haya sido condenado por la ley de Dios. El tal primero tiene que rechazar la misericordia. Entonces, este es el día cuando el hombre y la mujer eligen: o acepta la misericordia de Dios o rechaza. El rechazar la misericordia de Dios le hace presentarse un día, según Apocalipsis 20, delante del juez justo, dice la Biblia, en el juicio del trono blanco, a dar cuentas. Amén, hermano. Amén. Entonces ahí es cuando la Biblia dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Entonces la decisión es ahora. Allá en el juicio del trono blanco no habrá misericordia. Es que el Señor ya no va a ser ahí un abogado, será un juez. Y un juez solamente da como es el martillazo. Es lo que hace el juez. El jurado es el que determina o condena al acusado. ¿No es cierto, hermano? El juez solamente da su martillazo. Se fue. Eso hará el Señor. Por eso, el juicio del gran trono blanco. Bueno, vamos a ver qué es blanco. Dice el profeta. Entonces usted puede ver que cada hombre primero tiene que ser probado. ¡Qué tremendo! En el juicio del gran trono blanco es donde las personas serán probadas. Ese es el tiempo de prueba. Ay, hermano, aquí pueden decir lo que sea. No, yo soy un cristiano. Yo asisto a la mejor iglesia que hay en el país, o la mejor del mundo. Pero va a llegar ese tiempo de prueba, donde en verdad será probado quién es usted. Amén. Dice el profeta, y eso será en el gran trono blanco. Pero por ahora
están en un lugar como una prisión. Esa es la quinta dimensión. Y yo vi en visión ambos lugares, dice el profeta. Y por la gracia de Dios, no digo esto para ser sacrílego, y si no está correcto que Dios me perdone, creo que he estado en ambos lugares. Yo vi a los redimidos, los bienaventurados, y también he visto a los perdidos, y en dónde se encuentran. Por eso estoy aquí como su hermano, para exhortarles que huyan de ese camino que conduce al abismo. Porque abismo significa profundidad. Por eso es que el profeta, hermano, creo que tenía 12 años, me parece, cuando tuvo esa experiencia por un accidente. Recuerda, y él estaba en el hospital. Ahí es cuando él, y dice que él caía y caía y caía, y como que no había fondo. Y él gritaba, mamá, papá, en la desesperación, hasta Dios. Pero dice el profeta que Dios no había ahí. Entonces, abismo. Y la Biblia dice, habla de abismo. Abismo significa profundidad. Entonces dice, nunca caminen en ese rumbo. ¿Están escuchando, hermano? ¿Saben cuál es ese rumbo? El camino ancho. Dice la Biblia que lleva a la perdición. ¿Qué es la perdición? Pues la condenación, el infierno. No vayan por ahí. Si está yendo por ahí, sálgase de ahí. Tome el camino de la vida, camino angosto, el que conduce a la vida eterna. Sálgase. Y además dice, tienen todo por lo cual vivir en el camino bendito que conduce a las alturas. Amén. ¿Qué es lo más hermoso, hermano? Yo no conozco una vida más hermosa que la vida cristiana. No, yo no conozco. Esta es la mejor vida, hermano. La vida cristiana con Jesucristo nuestro Señor es la mejor vida. Yo no cambio con nada. Así me quieran dar millones y millones de dólares, mansiones, me quieran hacer hasta un presidente o un rey, no acepto nada de eso, porque no cambio. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Donde los redimidos están en gozo y en paz, donde no pueden pecar, ni pueden estar tristes, porque allí no habrá nada malo. Ellos son perfectos. He visto ambos lugares. Yo sé que es terrible que una persona diga eso, pero Dios es mi juez. Sinceramente creo que he visto ambos lugares. El profeta de Dios le permitió ver ambos lugares. La quinta y la sexta dimensión. El lugar de los redimidos y el lugar de los perdidos. La dimensión horrible y la dimensión bendita. Gloria a Dios. Así lo creo. Ojalá que ninguna persona tenga que entrar a esa región de los perdidos. Si alguien tuviera que sufrir con descargas eléctricas de alta tensión pasando por su cuerpo, o atormentado en todas las formas posibles, todo eso no sería nada en comparación al tormento diabólico que hay en ese lugar. ¿Están escuchando? La mente no puede comprender lo que es esa región de los perdidos. Es que nuestra mente es finita. No alcanzamos a comprender todo. Algo podemos ver. Y ya con eso que podemos ver es suficiente para tener miedo, hermano. Yo, como les he dicho, hermano, yo creo que a muchos de aquí han visto esas películas de terror horribles. A mí personalmente no me gustan, pero he visto. Y puedo decir, hermano, que eso no lo he tomado yo como una película nada más. Yo sé que eso que pasa en televisión muestra que hay un lugar donde eso existe y que es real. La gente no tiene entendimiento, hermano. Le da miedo
cuando ve esas películas y no se da de cuenta que un lugar horrible como eso existe. Y se llama quinta dimensión. Dice entonces, la mente no puede comprender lo que esa región de los perdidos es. No hay manera de explicarlo. Tampoco hay manera de explicar la región de los bienaventurados, porque es algo maravilloso. Aquello es tan horrible y esto acá es tan maravilloso. Cruza de lo ridículo hasta lo sublime. No hay palabra, hermano, que el hombre pueda pronunciar. Inclusive el profeta dijo la palabra sublime queda corta para lo que es el cielo, el lugar de los redimidos. Ahora, ¿por qué es que la Biblia dice el juicio del trono blanco? Porque la palabra blanca o blanco, digamos, el color blanco en la Biblia es justicia. Por eso, juicio del gran trono, ¿por qué no diría rojo? Juicio del gran trono negro. O juicio del gran trono verde. No, dice blanco. ¿Por qué? Porque blanco es justicia. La Biblia dice el juez justo. O sea que el Señor juzgará con justicia. Ahí no le va a perjudicar a nadie, hermano. No, Él será justo. Hiciste esto, pues te toca esto. Por eso el profeta de Dios dijo que la prostituta que llegue en esa condición a ese lugar, ya saben dónde le toca. El borracho, si llega al juicio del trono blanco como un borracho o en esa condición, ya saben dónde le toca. Porque la Biblia dice que los borrachos, ¿qué dice? No heredarán el reino de los cielos, ni los idólatras, ni los mentirosos. Así dice. ¿Se han leído la Biblia? Muy claramente he leído eso. Entonces, si llegan en esa condición al juicio del trono blanco, ¿qué piensa que le va a decir aquella voz a Dios? No está tu nombre aquí. Amén. Por eso la Biblia dice, y él que no se haya inscrito en el libro de la vida. Habla de personas. Será lanzado al agua de fuego. Ahora mire, hemos leído el libro de Judas. Y a los ángeles, ángel es un mensajero, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, se refiere a su cuerpo, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Ahora, ¿quiénes son estos ángeles que aquí la Biblia dice? Bueno, yo solo les voy a leer un párrafo del profeta de Dios, solo uno. En el mensaje de preguntas y respuestas predicado en el año 57, el profeta dice: así que estos espíritus, estos ángeles que predicaron, estaban en prisión. Ahora, el profeta se está refiriendo al libro de Judas. Y él dice: así que estos espíritus, estos ángeles que predicaron, ángel mensajero o predicador, estaban en prisión. Porque ¿qué decía el profeta de Dios? Que en la quinta dimensión había predicadores. ¿No es cierto, no? Mujeres hermosas. Eso leíamos la semana que pasó. Si ustedes se fijan aquí, dice el profeta, está escrito con una A minúscula, lo cual significa hombre, ángeles, mensajeros aquí en la tierra. Ellos pecaron, y de la manera que ellos pudieran haber pecado era por la incredulidad, porque ese es el pecado.
El pecado es la incredulidad a la palabra. Amén. Y la manera, ellos tenían sus propias religiones. Entonces estos ángeles que habla aquí la Biblia son predicadores. Dice, ellos tenían sus propias religiones hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hermano. Ellos tenían sus propias religiones y no creyeron el mensaje de Noé. Entonces aquellos ángeles que aquí habla el libro de Judas y el libro de Pedro son aquellos predicadores de los días de Noé que no creyeron en el mensaje de Noé. Es lo que está diciendo. Ellos tienen sus propias religiones y no creyeron en el mensaje de Noé. No creyeron en el mensaje de Enoc y rechazaron el mensaje de ellos y fueron condenados. La Biblia dice que lo fueron. Amén, hermanos. Amén. Así dijo el profeta de Dios. Así lo veo. Ahora mire, hablar de la quinta dimensión es una prisión preventiva. Yo sé que aquí la Biblia dice prisiones eternas, pero vamos a estar viendo eso. Tengo un escrito aquí de lo que es una prisión preventiva en lo natural. Voy a leer esto, escuchen. Se conoce como prisión al lugar donde una persona condenada por cometer un delito es encerrada. La prisión de este modo supone un tipo de castigo que consiste en la privación de la libertad de un individuo de acuerdo a lo establecido por la ley. Preventivo, por su parte, es aquello que sirve para prevenir algo, es decir, para impedir o evitar que suceda una determinada cosa. La prisión preventiva, por lo tanto, es una disposición judicial que consiste en la encarcelación de una persona que se encuentra sometida a una investigación criminal hasta que llegue el momento de su juicio. De este modo, la prisión preventiva priva al acusado de su libertad durante un determinado periodo, aun cuando todavía no haya sido condenado. La finalidad de la prisión preventiva es garantizar que el acusado no altere el normal desarrollo del procedimiento penal. Al encarcelarlo de manera preventiva, por ejemplo, se impide que el sospechoso pueda escaparse antes del juicio. Ahora, esto es de lo natural. Las cosas naturales representan a las cosas espirituales. Entonces, la quinta dimensión es una prisión temporal hasta ser enviados al lago de fuego. A personas en lo terrenal se les apresa primero y después se los envía a la cárcel, la grande, ¿no es cierto, hermano? Sí, eso es lo natural, lo terrenal, es lo mismo. La quinta dimensión es una prisión preventiva, temporal, hasta que sean juzgados en el juicio del gran trono blanco y luego sí, serán lanzados al lago de fuego. Ahora, una pregunta que le hicieron al profeta. Le preguntan, ¿es lo mismo el infierno y el lago que arde con fuego y azufre? Una pregunta que le hacen. El profeta dice, no. Claro. El infierno, dice la traducción en la Biblia, pero tenemos algunas personas presentes que son eruditos. Quiero hacer mención de ellos. Dice, son el hermano Iverson y el hermano Bell. Hermano Ibel. Y otros hermanos que son verdaderos teólogos. La palabra que tradujeron es Hades, que significa la tumba. Es la palabra griega que significa la tumba. Pero ahora el lago de fuego es otra cosa. Porque en Apocalipsis 20:14, cita el profeta, vemos donde el Hades y todos fueron lanzados en el lago de fuego. A ver, leamos. Apocalipsis 20:14. Ahora, en esta mañana es un punto de enseñanza. Bendito es el Señor. Dice el verso 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El profeta de Dios dijo que aquellos que estaban en esa condición fueron lanzados al lago de fuego. Ahora,
La siguiente pregunta que le hacen al profeta es, si no, entonces son eternos el lago de fuego y el infierno. Porque como le digo, mucha gente cree que el infierno es eterno. Digo, profeta de Dios, yo creo en una muerte eterna, más no en un infierno eterno. Eso sí, muerte significa separación de Dios. Eso sí existe, pero no infierno eterno. Ahora dice, la pregunta es, si no, entonces son eternos el lago de fuego y el infierno. No, Señor, dice, no, Señor. Todo lo que es creado no es eterno. Es que la palabra eterno significa que no tiene ni principio ni fin. Entonces, todo lo que es creado tiene un fin. Dice, no, cualquier cosa que es creada. Por eso no puede haber infierno eterno. Si alguna persona le dice que uno se va a quemar en un infierno eterno, yo quisiera ver la escritura que respalde eso. No hay tal cosa. Ahora, pero ya vamos a leer, pero la Biblia aquí en esta versión sí dice. Pero el profeta dice, muéstreme. Ya vamos a ver. Dice, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Deme leyendo aquí, por favor. Mateo 25, 41. ¿Qué dice la Biblia? Para ver si es que el infierno es eterno o no es eterno. Bueno, la palabra de Dios en el libro de Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Preparado. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, el infierno fue hecho, preparado, otras versiones dicen creado, para el diablo y sus ángeles. ¿Cuáles ángeles? Los que le creyeron a él en el cielo, ¿no? Cuando hubo la batalla en el cielo y él les engañó, dice la Biblia, a 2/3 partes de la tierra, perdón, a 2/3 partes de los ángeles. Amén. Esos ángeles que fueron engañados son los que están incluidos con todo y Lucifer, que fueron desterrados a la tierra, una parte y otra a la quinta dimensión, porque parte de los demonios están en la quinta dimensión y parte están aquí en la tierra. Están, hermanos, llenos de demonios, hermano. Todo está plagado. La cuarta dimensión también hay batallas de ángeles y demonios. Y aquí en la tierra también, hermano. De vez en cuando le ven por ahí algún demonio llamado duende, pues que ese también es un demonio. Son espíritus. Si usted piensa que no existe el duende, claro que existe. Es un demonio. Claro que no es tan peligroso, porque hay de todo en el rango. Hay rangos en el ejército de Satanás, de ángeles, de los ángeles caídos. Hay unos más poderosos que otros. Eso sí. Y el duende es de esos demonios que no son tan poderosos, pero sí pueden hacer daño. Métase a pelear con uno a ver qué le pasa. Entonces, mire, una parte de los demonios está aquí en la tierra y otra está en la quinta dimensión. Entonces el profeta está diciendo: el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Note eso. No fue creado el infierno para la humanidad, sino para el diablo y sus ángeles. Pero el libro de Apocalipsis dice: y el que no se halló. Los hermanos testigos de Jehová están equivocados, ¿verdad? Para ellos no hay infierno, porque se basan en la palabra ajena. Eso es el infierno para ellos, es el sepulcro. Ellos no creen en un infierno como un castigo o un lugar de tormento, no creen eso, pero la Biblia sí dice. Habla de prisiones de oscuridad. El profeta de Dios dijo: yo vi
ese lugar. Así es. Es real. Y le decía el profeta de Dios que es como una pesadilla, ¿recuerdan? En la pesadilla acá al menos es diferente, porque es como una pesadilla. Porque en la quinta dimensión, las personas están conscientes, tienen inclusive memoria. La Biblia dice eso, hermano, porque recuerdan las cosas. Ahí está el rico. Entonces el profeta está diciendo: el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. La Biblia dice aquí preparado, pero en otras versiones dice creado, y el profeta dice creado. Y el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, para el anticristo y su gente. Ese es el diablo encarnado. Para eso fue preparado, para destruirlos. Y cualquier cosa, solo hay una cosa de todo lo que existe, del mundo entero y todo lo demás. Solo hay una cosa eterna, y esa es Dios. Amén. Solo Dios es eterno, hermano. Él no tiene ni principio ni fin. Porque la palabra eterno significa que no tiene ni principio ni fin. Y eso solo está en Dios. Ahora, el profeta de Dios, estas son preguntas. Dice: no hace mucho tiempo que estaba platicando, tal vez haya sido un testigo de Jehová. Él me dijo: hermano Branham, ¿me quieres decir que tú crees que hay un infierno ardiente? No es lo que yo digo, es lo que la Biblia dice, le contesté yo. Y me decía: ¿me quieres decir a mí que un amante Padre Celestial quemaría a sus hijos? Tú no quemarías a tus hijos. No, Señor, le contesté. Bueno, entonces si tú como humano tienes tanto amor, le dice el profeta, ¿ve cómo la gente puede torcer toda la cosa? Así es. ¿Cuántos hay que tuercen la palabra, hermano? Amén. Y a la gente ingenua, dice la Biblia, pues los convence. Amén. Cierto, dice, claro, Dios es un Dios de amor. ¿Cómo va a mandar a sus hijos al infierno? No tiene sentido. Mire aquí lo que el profeta dice. Le dice el testigo: si tú como humano tienes tanto amor, ¿tú crees que un amante Padre Celestial destruiría a sus hijos? Nunca, le contesté yo. Él no destruye a sus hijos. Pero ¿de quién es hijo usted? Esa es la pregunta, hermano. Amén. Gloria a Dios. Porque hay dos simientes. Amén. La Biblia dice que hay hijos de Dios e hijos del diablo. Amén. Los hijos de Dios, por supuesto, nunca irán al infierno. No fue para ellos. Son elegidos por predestinación para tener vida eterna, salvación. Gloria a Dios. Pero en cambio los hijos del diablo sí. Amén. Ellos van allá. Por eso, ¿de quién es hijo usted? Esa es la pregunta. Amén. El que es de Dios o es hijo de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Amén. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es. Entonces, ¿de quién es hijo usted? Pruébelo. Demuéstrelo. Porque si no, ya sabe. Y el que no se halló, escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Eso es en tiempo futuro. Dios no destruye a sus hijos. Él está tratando de hacer lo mejor para que ellos entren. Pero es el diablo que se ha soltado quien destruirá a sus propios hijos. Así que Dios solamente permite esto a Satanás. Ahora avancemos un poco más. Ahí en Mateo 25:41, lo que me dio leyendo el hermano, ahí también dice fuego eterno, ¿no es cierto? El libro de Judas también leímos prisiones eternas. Entonces, con esto significará que el infierno es eterno, porque la Biblia en la versión 60 dice fuego eterno o prisiones eternas. Leo de nuevo. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles.
Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Pues hay que visitar. Amén. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí me lo hiciste. Escucha el verso 46. E irán estos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna. Amén. Ahí dice tormento eterno. Y los justos a la vida eterna. Ahora, por eso le digo, se necesitaba un profeta para aclararnos estas cosas. Porque si leemos ahí textualmente, claro, nos da a entender que hay un tormento eterno, un infierno eterno, un fuego eterno. Pero eso es lo que dice la versión 90, digamos la versión 60 y la versión 1909. Pero en la versión King James, que es la versión en inglés que el profeta utilizaba y él lee, dice de esta manera. Escuchen. Ahora esto es fácil de entender. Bueno, la palabra eterno es lo que no tiene principio ni fin, ¿no es cierto? Eternal, que no tiene principio ni fin. Ahora, en la versión King James no dice tormento eterno, sino que dice everlasting. Esa palabra eterno ahí en la Biblia en inglés dice everlasting. ¿Qué significa everlasting? Escuchen. Espacio de tiempo. Eso dice la Biblia en inglés. Eterno, everlasting. Espacio de tiempo. Perpetuo. Por los siglos de los siglos. Y la Biblia dice eso. Entonces la Biblia de King James, que usó el profeta, en vez de eterno, dice everlasting. ¿Qué significa espacio de tiempo? ¿Sí está entendiendo? Pues ahí no es la palabra correcta eterno, sino espacio de tiempo. Un límite de tiempo. El profeta dice en una pregunta que le hacen, y él aclara esto, este verso de Mateo 25, 46, el profeta explica. Dice, explica, es una pregunta que le hacen, explica a qué se refiere tormento eterno en Mateo 25, 46. Entonces el profeta dice, lee y dice, y estos irán al tormento eterno. La Biblia en inglés dice everlasting, lo cual fue traducido al castellano como tormento eterno. Los traductores tradujeron la palabra espacio de tiempo con eterno. ¿Comprenden? O sea, es una equivocación de los traductores. Así como la palabra Seol o Hades, como que fuera la tumba o como que fuera el sepulcro. Le hicieron como que todo fuera lo mismo, mas no es. Entonces el profeta nos viene aclarando estas cosas, ¿verdad? Gloria a Dios. Y aquí los traductores, al traducir al castellano o al español, en vez de poner, como dice la Biblia, y estos irán al tormento para siempre, lo pusieron eterno. O por no poner, y estos irán al tormento con un límite de tiempo, le pusieron eterno. Porque eso significa everlasting en la Biblia en inglés, un espacio de tiempo. También para siempre. La palabra para siempre tampoco significa eterno. Espero que hagan entender. Dice el profeta, la Biblia en inglés dice everlasting, lo cual fue traducido al castellano como tormento eterno.
Ahora la pregunta es, explica bien la palabra eterno. Everlasting en inglés. Se compone de las palabras siempre, ever. Ever significa en inglés siempre. Y para siempre, forever. ¿No es cierto? ¿Aquí alguien sabe inglés también? Forever significa para siempre o por siempre. Y para siempre, forever en inglés, es un espacio de tiempo. Entonces, e irán estos al tormento por un espacio de tiempo. Esa es la traducción correcta. Y los justos, eso sí, a la vida eterna. Ahí sí está correcto, hermano, y exacto. Pero se necesita un profeta para ver eso. Amén. Entonces dice, solamente quiere decir cierto número de años. Everlasting en inglés, la palabra eterno. Que los traductores lo pusieron eterno, pero es más bien un espacio de tiempo. Cierto número de años. Ahora, si usted solamente lee, dice, yo no sé quién escribió esta pregunta, pero dice, pues, no puso su nombre, no tiene que hacerlo, no quiero que lo hagan, dice, pero estos irán al tormento eterno. Fíjese bien, estos son los pecadores, y estos, los pecadores, e irán al tormento para siempre. Pero los justos, dice ahora amada persona que hizo la pregunta, lea el resto de ella. Pero los justos, la vida eterna. Los pecadores, el profeta hablando esto y diciendo, los pecadores irán al tormento para siempre, everlasting, lo cual es un cierto periodo de tiempo. La Biblia dice por los siglos de los siglos. Ahora, es un tiempo incalculable, eso sí, hermano, que la gente estará siendo atormentada en el lago de fuego por millones o billones y billones de años. Eso sí es un tiempo incalculable, pero no es eterno. Tendrá un fin. Entonces dice, lo cual es un cierto periodo de tiempo, pero el justo tiene vida eterna. Usted nunca encontrará tormento eterno, no puede ser. Si ellos van al tormento eterno, entonces tendrían vida eterna, claro. Así resultaría, hermano. Porque la persona estuviera eternamente ahí, viva eternamente. No puede ser. Si ellos van al tormento eterno, entonces tendrían vida eterna. Tendrían vida eterna. Y por lo tanto serían salvos. ¿Ve? No puede ser. Ahora, si usted se fija, la pregunta se conecta a sí mismo. ¿Ve? ¿Y estos? Ahora fíjese, dice, leeré más arriba. Y entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, huésped o desnudo en la cárcel, no te servimos? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí me lo hiciste. E irán estos al tormento para siempre, dice el profeta, ¿verdad? Tormento para siempre. Esos son los pecadores, pero los justos la vida eterna. Amén. Yo entiendo muy claro. ¿Están entendiendo, hermano? Amén. Entonces no es difícil explicar aquí la palabra eterno, porque en el inglés y otras versiones de Biblia nos dan otras palabras. Dice, ve la diferencia, el pecador va a un tormento para siempre, y para siempre en el latín es un espacio de tiempo. Ahora, si hubiera sido lo mismo para ambos, lo hubieran escrito, y estos irán al tormento para siempre, y los otros a vida para siempre. ¿Ve? O estos irán al tormento eterno, y los otros a vida eterna. ¿Ve? Y si hay un tormento eterno para ser castigados eternamente, entonces ellos tienen vida eterna. Y la única vida eterna que existe es la que proviene de Dios. Amén. Todo lo que no tiene principio no tiene fin. Y todo lo que tiene un principio tiene un fin. ¿Ve lo que quiero decir? Sí, sí veo. Así es. El profeta entonces está explicando y aclarando que el infierno no es eterno, sino que más bien es everlasting. El infierno durará millones y millones o billones y billones de años.
un tiempo incalculable. Ahora mire, el profeta utiliza la palabra ainión. En el diccionario la palabra ainión significa siglo, generación o época. Por lo que los griegos hablaban del presente aión y del aión futuro. Pero la palabra también denota un larguísimo espacio de tiempo. Es el diccionario bíblico. La frase proposicional, ab ainion, significa desde hace mucho tiempo. Y de ainion quiere decir perpetuamente, para siempre. Ahora la palabra perpetuo o para siempre no es eterno. Ahora el profeta dice, hablando de la palabra ainion, en preguntas y respuestas sobre Hebreos, parte 1, dice, ahora la misma escritura que esta estimada persona preguntó, si usted la busca en el griego dice, y estos entrarán en ainion, un espacio de tiempo. En el griego esa palabra ahí eterno, en inglés de Berlati, en el griego dice ainion. Y estos entrarán en ainion, un espacio de tiempo y fuego, el lago de fuego. Ahora la palabra ainion significa un espacio de tiempo de tormento. ¿Están entendiendo, hermanos? Amén. Aquí en el diccionario griego dice espacio de tiempo de tormento o un tiempo de tormento. Estos entrarán en un tiempo de tormento. La palabra aquí usada ainion, ainion, lo cual significa tiempo, un límite de tiempo. Entonces, yendo otra vez aquí a la traducción en inglés, para siempre, Berlati, quiere decir un tiempo limitado. ¿Ve? Proviene del griego que quiere decir un límite de tiempo. La palabra ainion, ainion significa un tiempo limitado de tormento. Entonces, vida eterna para las ovejas y everlasting para los cabritos. Ya mismo terminamos. Dice el profeta, pero al leer de los otros dice, pero estos irán a vida eterna. Hay una diferencia. Vida eterna, eterno proviene de la palabra eternidad, y eternidad nunca tuvo principio ni fin. Es para siempre y para siempre. Esto debería contestar la pregunta. ¿Ve? Si usted lee la escritura muy atentamente, usted lo verá. Y estos irán al tormento para siempre, pero los justos, el pecador entrará al tormento para siempre, será atormentado por un espacio de tiempo, tal vez 1 billón de años. Billón de años, yo no sé, pero con toda seguridad usted será atormentado por sus pecados. Pero tan cierto como el pecado tiene un principio. ¿Y dónde empezó el pecado? ¿Dónde empezó el pecado? En el cielo. ¿Ah? En el cielo. En el cielo. Amén. Se olvidan rápido, ¿eh? Por tanto, pero tan cierto como el pecado tuvo un principio y fue en el cielo, así el pecado tiene un fin y será en el lago de fuego. Amén. El tormento tiene un principio y el tormento tiene un fin. Y el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Amén. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Ya mismo terminamos, hermanos. Quiero concluir con esto. Deme leyendo a alguien. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Bendito sea el Señor. Segunda de Tesalonicenses 1:9. ¿Quién encuentra más rápido? La que encuentra más rápido acá, las hermanas en el reino. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahí encontramos una vez más, eterna perdición. Pero en la Biblia en inglés dice everlasting. ¿Se entiende, hermano? En el griego, ainion. Y ainion no significa eterno,
sino un espacio de tiempo de tormento. La Biblia bilingüe también dice, ¿verdad? Dice: de cierto digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. Zoe. Y no vendrá condenación. De verdad, más ha pasado de muerte a vida. Vida eterna, Zoe, la vida de Dios. Y everlasting, por los siglos de los siglos, o perpetuo, o para siempre, para el pecador. Dice el profeta entonces en el mensaje: ¿qué pensáis en Cristo? Dice: el infierno no fue hecho para las personas. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, no para seres humanos. Pero si usted va, es porque usted deliberadamente y voluntariamente quiere ir. Ahora no le culpe a Dios, hermano, de que como dice: no, pues si Dios me manda al infierno, pues me voy. Gente que no tiene pensamiento. Sí, la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca. El sentir de Dios no es que vayan al infierno las personas. ¿Por qué? Porque no fue creado el infierno para las personas. Pero si van a ir allá es por su propia decisión, no porque Dios los manda. Las personas deciden ir allá. Eso dice. Pero si usted va es porque usted deliberadamente y voluntariamente quiere ir. Cuando se golpea la puerta: no tengo tiempo. La puerta en la cara no cierra. Así, de esa manera, hermano. Están rechazando a Jesucristo. Porque el Señor dijo: vayan y prediquen el Evangelio. El que creyere y fue bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. No le cierran la puerta en la cara a uno, hermano. Si está llegando la salvación a su casa, así dice la Biblia. Cuando dijo a Zaqueo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. El mismo Señor Jesús está haciendo la misma obra ahora a través de sus hijos, su novia, salvando a la gente por medio del Evangelio, porque el Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Rechaza el Evangelio, entonces la Biblia dice, Marcos 16, será condenado. Entonces, pero si usted va es porque usted deliberadamente y voluntariamente quiere ir. No le culpe a Dios ni al predicador. Usted no puede, hermano, y es que otra cosa, hermano. Usted no puede fácil. E irse al infierno no es fácil, hermano. Dice, usted tiene que pelear su camino hacia el infierno. ¿Sabe usted eso? Que usted no puede fácil ir al infierno. ¡Qué tremendo! Usted tiene que esforzarse por ir al infierno. Es lo mismo que ir al cielo. ¿Acaso para ir para el cielo también es así, no? No, ¿no es cierto? No se va al cielo cruzado de brazos. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, dice la Biblia. Lo mismo es para ir al infierno. Y eso es lo que el profeta está diciendo. Y es la verdad. Porque la gente también se esfuerza. Es como cuando a alguien se le jala de la mano: ven para acá y no para allá. Es que se quiere despeñar mismo. Y uno jala para arriba y otro jala para abajo. Jala duro. Piensen eso. Dice el profeta: ¿sabe usted eso? Que usted no puede fácil ir al infierno. Usted tiene que pelear su camino hacia él. ¿De quién es hijo usted? Eso es lo que sigue. Es que el diablo también le gusta buenos servidores, hermano. Al diablo también le gusta buenos servidores. Ya que te pones a tomar, emborráchate, pues. Eso dice el diablo.
¿Acaso que le gusta así medio que le sirvan a él? No, a él le gusta buenos, esos bien borrachos, a él se agrada ahí. Que tomen bastante y que hagan el gasto al cantinero bastante. Y la Biblia dice que tanto el cantinero, el que da de beber, como el que bebe, serán condenados. La Biblia dice eso. Amén. No venga a decirle, no, es que ellos son los que toman. El libro de Habacuc, hay de aquel que da de beber a su prójimo. Y ahí significa juicio en la Biblia. El infierno fue creado para el diablo y sus hijos, no los hijos de Dios. Ninguno de ellos va allí, así es. Depende de quién es hijo usted. Ahora el profeta en el mensaje, ¿qué haré con Jesús llamado de Cristo? No es fácil para una persona irse al infierno, ¿verdad? El hombre pelea para ir al infierno. El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Ha llegado la salvación a su casa, señor, señora. No me venga usted con eso. Eso es, los jóvenes, eso es para los viejos. Déjame vivir mi vida. Está peleando para ir al infierno. El hombre pelea para ir al infierno. La primera mentira que tú dijiste, tú sabías que era malo. No, todos no saben que es malo mentira. Todos saben. Todos sabemos, hermano, que es malo mentir. Pero aquí dice, la primera mentira que tú dijiste, tú sabías que era malo. El primer cigarrillo que tú fumaste, tú sabías que era malo. Recuerda, tú peleaste tu vida al infierno. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque de un cigarrillo vino 2. Y de 2 vinieron 3. Hasta que se volvió un fumón. Y de una copa fueron 2. Ahí está peleando para irse al infierno. Después 3, hasta que se hizo un alcohólico. Lo mismo la droga. Son espíritus. A mi profeta está enseñando así. De esa manera usted está peleando, esforzándose para ir al infierno. Y alguien que le dice, mira, sal del pecado, sal de ahí de esa condición, métete en tus asuntos, no molestes, pelea para irse al infierno. Estoy terminando. Dice, recuerda, tú peleaste tu vida al infierno. No es fácil ir al infierno. Tú tienes que rechazar la verdad. Se tiene que rechazar la palabra para ir al infierno. Porque si usted la acepta, va al cielo. Amén. Así de sencillo, hermano. Usted acepta la palabra, acepta el amor de Dios en su corazón, no acá. Esto es mental que se desvanece. Tiene que ser, la Biblia dice que el que cree con su corazón, el que cree en mí, con su corazón tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Termino con este último párrafo. La gente dice hoy día, no hay tal cosa como infierno. Muchos de ellos le dicen a ustedes que seguramente Dios no querría, quemaría a sus hijos. Desde luego, Él no quema a sus hijos, pero el diablo sí, a los de Él. No me quedo con esto, hermano. El mensaje de Hebreos, capítulo 5. Pero el pecado tiene un fin. El sufrimiento tiene un fin. Por lo tanto, no puede haber un infierno eterno. Hay un infierno, fuego y azufre. Sabemos eso. Pero no hay infierno eterno. Solamente hay un tipo de vida eterna y esa pertenece a Dios. Si usted va a sufrir para siempre, usted tiene vida eterna. El infierno tiene un fin. Pudiera ser billones de años, pero finalmente vendrá un fin.
La Biblia no dice en ninguna parte que ellos sufrieron eternamente. Dice, por siempre y para siempre. Jonás pensó que estuvo para siempre en el vientre de la ballena. También. Por siempre comprende una distancia o límite de tiempo, pero eterno es perpetuo. No tiene principio o fin. Es como un anillo, un círculo. Y a medida que nuestro tiempo avanza, solamente estamos girando alrededor de los grandes motivos de Dios. La eternidad es como un círculo, como un anillo. Encuéntrele un fin, no tiene fin. Así es la eternidad. Y eso solamente está en Dios. Amén, amén. Así es que el infierno no es eterno, pero sí durará añones de años, billones y billones de años. Ahora a mí no me da miedo. Yo lo digo con sinceridad, a mí no me da miedo. ¿Por qué? Porque ese lugar no fue creado para mí. Soy un hijo de Dios. Por eso la pregunta de quién es hijo usted. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? A ver, parece que no. A ver, ¿quiénes son hijos de Dios aquí? Gloria a Dios. Ah, hermano, pero 90% no va a estar. Cuidado. Conviértase en un hijo de Dios. Usted puede hacerlo. Porque la Biblia dice que a todos los que le recibieron, San Juan 1, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Así es, sé cómo ser un hijo de Dios. Si usted no está convencido de eso, usted puede ahora mismo ser un hijo de Dios. Aceptándole a Él como Salvador, recibiendo en su corazón. Y usted de aquí sale como un hijo de Dios. Libre de condenación. Es lo que la Biblia promete. Y el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Le daré vida eterna y le resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Qué hermosa promesa, hermano. Ni siquiera la muerte nos puede detener, porque todo está conquistado. La Trinidad de Satanás, el infierno, la tumba y la muerte. Gloria al Señor. Y le agradecemos a Él por su amor, su bondad, su misericordia, su gracia. Bendita gracia.